Y esta mañana vamos a compartir sobre los hombres de rostro resplandeciente. Rostros resplandecientes. Y habla realmente luego de vidas resplandecientes. Y para ello tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Pero yo me acuerdo, conocí un hermano muy conocido en el mundo evangélico en muchos países. El hermano Andrés, que también escribió el libro La contrabandista de Dios, y eso es lo que le llamaba a él, contrabandista de Dios. Él llevaba Biblias a los países comunistas, en Rusia, también en la China, muchos, cuando era muy complicado, muy difícil de hacerlo, él entraba con Biblias y el Señor le guardaba. Este hermano, cuando yo le conocía personalmente y cuando estábamos reunidos y entraba este hermano donde estábamos, entonces se daba cuenta, había entrado un hermano que amaba a Dios. Cada palabra que salía de su boca eran palabras edificantes, palabras que inspiraban, que realmente aumentaba la fe de nosotros que estábamos ahí. Un hombre, su vida brillaba, la verdad, su vida reflejaba lo que él llevaba interiormente, porque él tenía a Cristo, lleno del Espíritu. Aleluya. Y ya hoy día hacemos un esfuerzo muy grande para arreglarnos, ¿no? Es bastante común que la gente use cremas y aceites y con un intento de arreglar la fachada, ¿no? Claro, hacemos un esfuerzo tremendo. De hecho, que en el año 2022, en los Estados Unidos, en la industria de productos de belleza y cosméticas, ellos tenían una venta de valor de 43,000 millones de dólares en un año, en cosas así, cosméticas. Entonces hacemos un esfuerzo tremendo para ya suavizar y hacer brillar y cubrir. Y luego llegamos a un momento en la vida cuando ya no funciona nada, ¿no? Ya por el esfuerzo que hagamos ya no se mejora. Lo siento, llega. A veces yo he dicho, a lo mejor he dicho aquí también, pero digo a los jóvenes, mire, un día yo era como sois, pero un día vais a ser como soy. Oh, no es un futuro muy brillante, pero eso es lo que hay. Pero hacemos un esfuerzo tremendo para arreglarnos. Y es bueno. No, también me gusta también cuando Linda se arregla, ya se pone, es bonita, pero luego ella sigue un vestido nuevo, lo que sea, ¿no? También. Pero hay algo más importante que lo exterior. Es el carácter. Y no hay suavizantes, no hay aceites ni cremas que puede hacer brillar nuestro carácter, lo que llevamos a lo interior. La Biblia nos da algunos ejemplos. Y claro, uno muy claro en el Antiguo Testamento encontramos en Éxodo capítulo 34. Y ahí mismo encontramos un hombre que tenía una relación con Dios muy particular, muy especial. Este hombre caminaba con Dios, era un hombre, la Biblia dice que era el hombre más manso de todos los hombres del mundo. Y Dios hablaba con él cara a cara, como algún compañero hablando con su otro compañero. Dios hablaba con él así. Pero encontramos ya en Éxodo capítulo 34, y ya empezando con el versículo 28. Éxodo 34, versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Moisés había quizás pasado por el mayor disgusto de su vida ya, porque él había subido al monte
Y pasó 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Ya lo había hecho. Y cuando bajó con las tablas de los 10 mandamientos, encontró que durante estos 40 días el pueblo de Dios se había apartado de Dios. Habían producido un becerro de oro y estaban adorando y diciendo: Israel, esto es vuestro Dios que les ha traído de Egipto. 40 días. ¿Cómo cambiamos tan pronto? Así somos, ¿no? La humanidad, nuestra parte natural, así cambian. Entonces ya Moisés tuvo que subir otra vez al monte y pasó 40 días, 40 noches, lejos de las distracciones, a solas con Dios. Y hermanos, cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia del Señor, hay cosas maravillosas que suceden. Un pastor en Canadá, un amigo nuestro, era un compañero del Instituto Bíblico. Él pastoreaba una gran iglesia en la provincia de Ontario, en la ciudad de Londres, pero en Canadá, no en Inglaterra, en Londres. Y también Dios hizo algo tremendo en la iglesia. Hubo un mover del Señor y la gente se estaba convirtiendo, Dios estaba sanando, Dios estaba librando gente. Y lo que ellos también, al final del culto, tenían un tiempo en el altar. Y los que pasaban adelante para buscar y esperar en la presencia del Señor. Y él dijo, en estos momentos en el altar, el Espíritu Santo hizo que ningún psicólogo podía hacer en 10 años. En 10 minutos, el Espíritu Santo obraba en la vida de gente que estaba llena de ansiedad, con graves problemas. Pero el Espíritu del Señor, cuando estamos en la presencia de Dios, cosas maravillosas suceden. Entonces ya Moisés pasó estos 40 días y 40 noches. Y versículo 29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con los 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Pasando tiempo, yo me acuerdo en Terra Nova, donde nací, en el este de Canadá. Terra Nova también, sabes que es una isla también. No tan, el clima es un poco distinto que el clima aquí en Mallorca, porque en invierno en Terra Nova tenemos mucho nieve, frío, y el verano es muy corto. Pero ahí en la iglesia, yo nací ahí y también era parte de una iglesia muy buena en mi pueblo. Pero me acuerdo los domingos de la tarde a veces, no siempre, pero en ocasiones. Había momentos cuando después de la predicación y hermanos se acercaron al altar para esperar delante del Señor, orar, tomar un tiempo buscando al Señor. La presencia del Señor llenaba ese local. Y los hermanos no querían irse a casa. Yo me acuerdo una o 2 ocasiones cuando a las 2 de la madrugada el pastor empezó a apagar las luces. Decían: hermanos, tenéis que ir a casa. Tenéis que levantaros por la mañana para ir al trabajo. Los jóvenes tenían que ir al colegio. Entonces así, pero la presencia del Señor era tan hermosa. Y no hay nada tan dulce como la presencia del Señor. Y sabe que los que pasan tiempo así, sus vidas brillan con la gloria de Dios. Y luego el día siguiente en el trabajo, ellos están llevando un buen testimonio. En el colegio también los compañeros están notando que, mire, esto tiene algo distinto. Estos son diferentes, estos jóvenes. Porque cuando pasamos tiempo, ¿te acuerdas cuando Juan y Pedro fueron llevados antes del concilio porque estaban predicando el evangelio? Entonces los religiosos fueron molestos, entonces les llevaron delante del concilio para juzgarles y amonestarles, y luego les soltaron. Pero dice la palabra del Señor, dice, y los reconocían que habían estado con Jesús. En la presencia del Señor
Aleluya. Hermanos, necesitamos tomar tiempo con el Señor. Cada día tomar tiempo en su palabra, reflexionando, comiendo, alimentándonos, no solamente esperando hasta el domingo, no es suficiente, pero día a día fortaleciéndonos en la palabra del Señor. Pero también hay otro ejemplo en la palabra que encontramos en Hechos capítulo 6. Era en la iglesia del Señor, ya había pasado el día de Pentecostés, donde 3,000 se convirtieron, la iglesia estaba creciendo y también con ese crecimiento la necesidad de más obreros para ayudar, colaborar. Llegó un momento cuando las viudas cristianas, griegas, estaban siendo desatendidas. Entonces no estaban recibiendo tampoco la atención que necesitaba con las comidas y estas cosas. Entonces Pablo y los apóstoles dijeron, mire, tenemos que escoger hermanos, hombres de buen testimonio. Vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 6. Dice en el versículo 5, dice... Primero vamos al versículo 3. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y en versículo 5 dice que uno de estos varones era Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Mire, cuando estamos enseñando en la escuela dominical, somos ujieres, estamos contando la ofrenda, cantando en la alabanza, predicando del púlpito, lo que sea. Porque cada uno de nosotros estamos llamados a servir de alguna manera, en algo, ¿no? En algo. Entonces, cuando lo hacemos, necesitamos ese toque del Señor para que realmente lo hagamos bien, que trae gloria al Señor, nuestro servicio. Entonces, este hermano estaba lleno del Espíritu Santo y dice en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban. Claro, cuando hay hombres así, cuya vida brilla con la presencia del Señor, cuando Jesús es muy evidente que Él está con ellos, entonces ya los demás se nota que hay algo distinto, algo precioso aquí. Y este hermano era uno de estos. Y luego en versículo 8 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así. ¿Por qué? Porque él caminaba con Jesús. Estaba lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros no somos nada. Somos hombres y mujeres. A veces hablamos de los gran siervos del Señor. No hay gran siervos del Señor. Tenemos un Dios grande. Punto. Nosotros somos como Juan el Bautista. Empieza el Evangelio de Juan diciendo, hubo un hombre que se llamaba Juan. Un hombre. Ahora Jesús dijo acerca de Juan el Bautista luego que no había nacido hombre mayor que Juan el Bautista de todos los hombres nacidos de mujer. Pero Juan en sí era un hombre. Punto. Nosotros somos hombres y mujeres. Y nada más. Pero cuando ya estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos caminando con el Señor, experimentando la presencia del Señor, Dios puede hacer maravillas con estos pequeños instrumentos. Porque traemos muy poco, pero Dios puede hacer mucho. Muchas veces me acuerdo del muchacho con los peces y panes. Multitud de 5,000 hombres, más mujeres y niños. Peces y panes. ¿Qué es eso? Frente a tanta necesidad. Y nosotros somos así, los peces y panes. Pero Dios puede multiplicar cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor. Entonces con Esteban, él ya estaba predicando y dice, pero la gente, los religiosos, no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. No porque él era tan listo, tan inteligente, tan dotado de tantos dones. No,
pero estaba lleno del Espíritu de Dios. Aleluya. Así. Y luego al final dice, en versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Por qué? En su rostro se notaba algo, porque en su interior estaba el Espíritu Santo. Aleluya. Hablabas del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu llega a ser evidente si el Espíritu está presente. De otra forma, no. Pero si queremos que el fruto del Espíritu Santo sea evidente, tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros, llenos del Espíritu Santo, no llenos de nosotros mismos, llenos del Señor, llenos del Espíritu de Dios. Aleluya. Además, hay otro ejemplo que, por supuesto, es el ejemplo máximo. El mismo Señor, nuestro amado Jesús, Hijo de Dios. Aleluya. Un día subió el monte de transfiguración, lo llamamos, con 3 de sus discípulos. Y mientras que estaban ahí en el monte, dice en Mateo 17, dice esto, que se transfiguró delante de ellos, delante de sus 3 discípulos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Claro, era el Hijo de Dios. Pero también mientras que estaba ahí en el monte, el Padre habló. El Padre dijo, la voz del cielo sonó, y los discípulos escuchó la voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Aleluya. Así, entonces Él es el que perdonaba los pecados, Él sanaba a los enfermos, Él resucitaba a los muertos, Él consolaba a los afligidos, este amado Hijo de Dios. Y yo quiero que mi vida refleja Jesucristo en mí. Es mi anhelo, es mi deseo, es mi propósito en este mundo, que Cristo puede ser visto tras mi vida. Aleluya. Así es. Algunas características para llegar a una conclusión. Características de una vida que brilla. ¿Cómo son la gente cuya vida refleja la belleza y la gloria del Señor? ¿Cómo es? ¿Vale? Una de las cosas dice en Mateo esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ahora, no para que vean nuestras buenas obras para aplaudirnos. No. No es para llamar la atención a nosotros. Dice esto en la palabra. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nuestra vida refleja la belleza y la gloria del Señor, y ellos ven las buenas obras, van a reconocer que es Dios obrando en este hombre, en esta mujer. Dios está obrando y vemos las buenas obras, las cosas que están haciendo, maravillosas. ¿Por qué? Porque están con Dios y Dios con ellos. Ellos tienen a Cristo, están sirviendo al Señor, las buenas obras. Y luego, otra característica de alguien que tiene una vida que brilla, que realmente resplandece con la gloria del Señor, es el hablar. El hablar. Mire, porque el hablar nos identifica. Ahora, por ejemplo, cuando yo abro mi boca, enseguida la gente dice, ese no es español.
Claro, y tiene razón. Es obvio, ¿no? Entonces ya se nota porque mi hablar dice eso. Y también lo que decimos. Y Pedro estaba afuera en el patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y luego más tarde, un poco después, acercándose, los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, sí. Cuando en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que Dios nos ayude. Mire, yo trabajaba en el País Vasco, ¿no? Entre los vascos. ¿Alguien aquí vasco? ¿Descendiente de los vascos? Nadie. El vasco es fuerte, ¿eh? ¡Wow! El vasco te mira a los ojos, pone la nariz así, te habla a los ojos y dice exactamente lo que quiere decirte. Sin dar vueltas, nada. No, directo. Y yo venía de Canadá. Yo no estaba acostumbrado, yo quería mi distancia. Entonces yo daba un paso atrás, el vasco un paso adelante, que era lo mismo, ¿no? Y decía, al principio me era chocante, era difícil, ¿no? Pero con el tiempo ya llegó a apreciarlo, porque el vasco iba a decirte exactamente lo que quería decirte, a tu cara, no detrás de tus espaldas. Y luego, una vez dicho, está dicho. No llevaba un rencor ni nada. Mire, hombres, por ejemplo, en la calle, parece que van a pelear. Está hablando del deporte o política o algo y esos van a dar. No, termina eso y luego camina por la calle, no, hombros, brazos sobre los hombros y nada, no ha pasado nada. Pero así. Pero nuestro hablar, y un día estaba dando un estudio bíblico sobre el fruto del Espíritu Santo. Y porque cuando yo hablaba con los hermanos, porque entre los hermanos también hablaban fuerte, pero es que no daban vueltas, no mezclaban palabras, ¿eh? Y hermanos, por favor, puede tomar un poco más de gracia cuando está hablando entre vosotros. No, es que somos así, somos de carácter fuerte, ¿no? Así es lo que dicen. Entonces, un día hablando en la lista, ¿no?, del fruto del Espíritu Santo, yo metí carácter fuerte también, ¿no? Y mirándoles, pero ya eso no está en la Biblia, ¿no? Es de carácter fuerte. Pero así, entonces ya el hablar, no. Cuando con nuestra boca tenemos que tener cuidado. Hoy hay muchas veces, escucho la expresión que parece inocente. En inglés, it is my God. Okay? En español, Dios mío. Pero cuando lo decimos, estamos diciendo para enfatizar algo. No estamos tomando en cuenta que estamos hablando de Dios, su nombre. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque lo usamos como un refrán. Pero no. Dios es santo, temible, todopoderoso, eterno. Entonces debemos reverenciar. Cuidado con eso. Las palabras que salen de nuestra boca deben ser útiles para edificar, enseñar, instruir, corregir. No hay lugar en el vocabulario de un creyente mentiras, palabrotas, chistes sucios, etc. No hay lugar para ello. Entonces, nuestro hablar. Y otra característica es la manera, y no hablamos de esto.
La verdad es que cuando yo era joven en la iglesia en Terranova, yo escuchaba no predicaciones enteras, pero mención de la forma de vestir, ¿no? La forma de vestir. Yo me acuerdo cuando llegué a España y estaba en Bilbao, y yo caminaba a la iglesia los domingos de la mañana, yo tenía que caminar bastante lejos también. Yo estaba vestido de traje, de corbata, con mi Biblia, ¿no? Caminando por la calle, hasta que un día me di cuenta, si una persona es que está mirando por la ventana, ellos van a pensar que soy testigo de Jehová. Entonces, basta con esto. Entonces ya quité la corbata y todavía yo quiero por lo menos vestirme presentable, no quiero descuidar tampoco, pero no. Pero hay una cosa, la Biblia habla, y lo que dice en 1 Timoteo 2, 9 y 10, dice algo. Ahora, está dirigido a las mujeres, pero no son las mujeres, no solo son las mujeres. Nosotros varones también tenemos que tener cuidado de nuestra apariencia. Ahora, sabemos que hay cosas más importantes que la apariencia, pero la apariencia también es una expresión de lo que llevamos adentro. Eso sí. Entonces dijo Pablo, asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, debemos tomar en cuenta. Me encanta cuando Lindy ya tiene algo nuevo, un vestido nuevo, una blusa, lo que sea, ¿no? Ella se mantiene muy bien, gracias al Señor. Pero un día en el estado de Nueva York, nosotros ya plantamos una iglesia en el estado de Nueva York, en el norte del estado, frontera con Canadá. Y un día un matrimonio me invitó a su casa, ellos eran dueños de un hotel, no eran creyentes, pero quería que yo les hablaba del Señor. Yo fui, hablé con el Señor. Y con el tiempo la mujer un día dijo, Alistair, es que yo tengo un abrigo de invierno de visón, ¿no? Que era muy costoso. Y ahora yo no puedo usarlo porque ya no le cabía. Entonces pero realmente iba a ir bien para Lindy. Entonces ella quería regalarnos este abrigo. Me dijo que le había costado $5,000 este abrigo. Pero nosotros éramos pastores en la ciudad, empezando una obra nueva. Yo dije, gracias, pero no puedo aceptarlo. Mi esposo sí merece, pero no, nosotros no somos así. Nosotros ya por eso va a decir algo de nosotros que no es la verdad. Nosotros no somos gente tan prudente que llevamos ropa así, ¿no? Entonces no aceptaba por la apariencia. Sí, era importante. Otra cosa, con esto termino, es el amor. Característica de una vida que brilla refleja la belleza del Señor. Dice que estoy lleno del Espíritu Santo también, que el Señor está dentro de mí. Estoy caminando con el Señor. Otra cosa es el amor entre los hermanos. Mire, no todos los hermanos son fáciles, ¿eh? He sido pastor por unos cuantos años. No todos los hermanos son fáciles. Dice, algunos son ovejas, otros son cabras, ¿no? Pero no, entiende lo que estoy diciendo. No todos tienen la personalidad esta que es fácil de trabajar juntos y todo. No, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que ejercer bastante misericordia. Y también extender gracia. Porque nosotros tampoco son perfectos. Tenemos nuestras cositas también que puede irritar a otros.
Pero sí, porque la palabra del Señor dice que si alguien dice que yo amo a Dios, pero odio a mi hermano, es imposible. No tiene el amor de Dios. Es lo que dice la Biblia. Porque el amor de Dios y el odio no pueden ocupar el mismo sitio. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo puede sanar relaciones entre nosotros, entre familias, entre esposas, entre hijos y padres, entre hermanos en la iglesia. El Espíritu Santo, tomamos tiempo en su presencia y el Espíritu va moldeándonos, porque muchas veces pensamos que es culpa de otro, no a mí. Pero a veces tiene algo que ver conmigo, que Dios necesita hacer algo en mí. Entonces, el amor. Yo me acuerdo en Mar del Plata, en la Argentina, los padres de Lindy fueron invitados a tomar la iglesia en Mar del Plata. Era un templo precioso para 500 personas. Había unos 50, 60 personas en la iglesia. Casi todas mujeres, no sé si había algún varón o no, pero mujeres. Y entre estas hermanas, unos conflictos bárbaros. Era tan complicado, tan difícil. Claro, la iglesia se estaba muriendo, ¿no? Por eso, discordia en la congregación. Pero llegaron mis suegros y él empezó a predicar. Y él predicó un tema por 2 años. El mismo tema. Domingo tras domingo. No el mismo mensaje, pero el mismo tema. Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitado y vivo. Jesucristo, resucitado y vivo. Me acuerdo que nos contó que un día él trajo un tronco de madera, pero seco. Lo puso en la plataforma y él dijo, hermanos, este tronco seco os representa a vosotros. Valor tenía. Luego, pasando con el tiempo, el Señor empezó a hacer cosas preciosas. Un fin de semana hubo un retiro de mujeres. En ese retiro de mujeres, el Espíritu Santo empezó a ablandar el corazón de las hermanas. Empezó a tratar con ellas. Se quebrantaron delante del Señor. Empezaron a pedir perdón la una de la otra. Y luego en la iglesia llegó un ambiente de armonía, de familia. Otro domingo llegó mi suegro, trajo unas flores y los puso sobre este tronco. Dice, hermanos, estas flores ahora están representando a vosotros. Hay algo de color y de belleza, porque el Espíritu de Dios está obrando. Aleluya. Entonces, así el amor. Y Jesús, al final, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y nos dijo cómo debemos amarnos unos a otros. Él dijo, améis unos a otros como yo os he amado. Wow. Es complicado, difícil, porque es incondicional. El amor de Cristo. Mire, Cristo no nos ama porque somos tan buenos, somos tan perfectos. No. Él nos ama a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades. Él nos ama y nos atrae y nos ayuda para caminar con Él, así como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Una vida que resplandece
con la belleza del Señor es una vida llena del Espíritu Santo. Y no estoy hablando solamente del bautismo del Espíritu Santo, el momento que el Espíritu nos llena y hablamos en lenguas. No, es más. Día a día siendo llenos del Espíritu. Caminando con la plenitud del Espíritu Santo. Aleluya. Es lo que deseo. Yo creo que también a cada uno de vosotros, hermanos, deseáis lo mismo. Entonces, hombres y mujeres con rostros resplandecientes. Y sabe que Inca va a ser tocada. Hombres, hermanos y hermanas en la calle, con rostro resplandeciente. Vidas que reflejen la belleza del Señor. Aleluya.